Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Nos hemos congregado en este día dentro de la que podríamos denominar octava de la Anunciación para celebrar la fe, afirmar la esperanza y vivir la caridad. Hemos venido hasta este recinto que nos evoca el cenáculo para afianzar los lazos de fraternidad que nos unen, no solo entre nosotros mismos, sino sobre todo con todas las cofradías y con todos los cofrades jacobeos del mundo. Hemos venido a reafirmar nuestra confesión de fe. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y a vivir nuestro carisma jacobeo. Dios ayuda y Santiago intercede. Saludo en nombre de nuestro cabildo y de nuestra Junta de Gobierno a todos los que se han hecho presentes en esta tarde, tan especial y tan solemne, en la que recibimos la visita de la Cofradía del Apóstol Santiago de Madrid, y doy la bienvenida a todos los que se unen a través de la transmisión telemática desde todos los rincones de la tierra. Agradezco este gesto generoso que hace vívido el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Id al mundo entero y anunciad la buena nueva a toda la creación. De forma particular, saludo al presidente de la Cofradía Madrileña, el excelentísimo señor doctor don Alberto Solana de Quesada, a doña María Carmen Llorente, Mari Carmen, vocal de su Junta de Gobierno, a todos los cofrades madrileños y a todos los fieles de la Real Parroquia de Santiago y San Juan Bautista de Madrid, en la que hemos sido acogidos tantas veces. Asimismo, saludo a don Francisco Javier de Almozara, presidente del Círculo Chileno de Amigos del Camino de Santiago. Bienvenidos a esta su hermandad, la más pequeña y última cofradía del orbe católico que los acoge con afecto y fraternal amor. Nuestro propósito, queridos amigos, como discípulos jacobeos, es ayudarnos como amigos para alcanzar la santidad. Evidentemente, nuestra impronta es jacobea, pues queremos dar a conocer con nuestra vida y con nuestras palabras, con nuestras obras, la vida del apóstol Santiago el Mayor y fomentar su culto, así como la peregrinación cristiana a su sepulcro, que en Compostela refulge como el faro de la unidad cristiana. Sin embargo, como siempre, esta impronta jacobea debe tener por objeto el culto a nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, y de quien dio testimonio nuestro patrono con su propia sangre. Queridos cofrades y amigos, nuestras cofradías y hermandades no pertenecen al pasado, pertenecen al presente, donde encontramos a Dios y nos encontramos los unos con los otros. Nuestras cofradías y hermandades viven de la vitalidad de nuestra fe, de una fe que nos anima a cantar al Señor un cántico nuevo. Nuestras cofradías se alimentan de nuestra creatividad, de nuestra innovación en la tradición, de nuestra fidelidad a la herencia cultural y religiosa que hemos recibido y que son presencia de la belleza de Dios y de la alegría de ser hijos suyos. Empero recordemos que este tesoro de esta impronta jacobea lo llevamos en recipientes de barro, como dice San Pablo, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Hoy, cuando el resultado de las votaciones me ha confirmado en la presidencia de esta cofradía, constato que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también, y no en menor grado, sufriendo y orando. Seguiremos en este feliz empeño de aumentar esta devoción al apóstol Santiago y sus devotos, para lo cual solo podemos poner nuestra fragilidad y dejaremos los frutos a Dios. De ahí que deba coincidir con usted, don Alberto, pues como usted mismo dice, se hace lo que se puede, que no es poco. Hoy, por singular privilegio de la providencia de Dios, escucharemos la conferencia de don Alberto Solana de Quesada titulada El Enigma Compostelano, en la que profundizaremos sobre el origen del Camino de Santiago y de la fuerza que tiene Compostela para poner en marcha este fenómeno que favorece el testimonio de la fe, que con actitud humilde y penitente
han buscado los millares de peregrinos que llegan hasta el sepulcro del apóstol Santiago, donde acogen el perdón y la gracia en el encuentro con Dios. De ahí la importancia de recuperar, de fomentar y de vivir el auténtico sentido de la peregrinación jacobea, como un camino de fe, de penitencia y de convicción en Dios. Así, este estudio interesante, importante, multidisciplinar e histórico, que escucharemos en pocos instantes, nos mostrará la verosimilitud del apóstol Santiago en Hispania, como fuente original y motor genuino del fenómeno de la peregrinación jacobea y también, llamémosla así, compostelana. Don Alberto es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de canto y música en la Escuela Superior de Canto de la misma ciudad. Asimismo, es miembro del coro en la Comunidad de Madrid, del que fue archivero titular. Socio fundador de la Asociación Voces para la Paz Músicos Solidarios, miembro de la Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago y de la Asociación de San Guillermo de Arnotegui para la reinserción de jóvenes infractores por medio de la peregrinación jacobea, así como de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. Actualmente, Alberto es el presidente de la Cofradía de Santiago de Madrid, es autor del libro El Enigma Compostelano, sobre el cual también tratará esta conferencia, y también peregrino a Santiago de Compostela. Renuevo mi voto de agradecimiento a todos ustedes que nos han premiado con su presencia en esta noche que se hace mañana y que nos animan para continuar en este camino, en esta peregrinación, donde redescubrimos la alegría de creer y volvemos a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Reciban nuestro abrazo que trasciende el mar y las cordilleras. Dios ayuda y Santiago intercede. Alabado sea Jesucristo. Alberto, eres bienvenido. Te damos la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días en Colombia, buenas tardes en España. Y como creo que hemos empezado con un poquito de demora, pues voy a intentar agilizar porque es mucho lo que hay que decir y a lo mejor sobre el terreno reduzco alguna cosa. En esta primera sesión, porque en principio Luis Felipe y yo hemos diseñado este encuentro en dos partes, en dos momentos. Uno, hablando sobre el origen del Camino de Santiago como escenario de encuentro entre pueblos y culturas, a partir del personaje que nos une, el apóstol Santiago. Y en una segunda fase, hablar del apóstol Santiago en el Nuevo Mundo. Una conferencia que puede ser muy interesante y que todavía sitúa más el escenario que compartimos, ¿no? De manera que, si me permites, ya puedes empezar a emitir imágenes. Tenemos que ser más ágiles, porque si no se nos pilla el toro. Bueno, ya nos ha pillado. Muy bien. Entonces, sobre precisamente el enigma compostelano ya nos plantea un enigma. Y sobre el origen del Camino de Santiago. ¿Cuál es el origen del Camino de Santiago? Es el interrogante. Y es la historia que nos da la respuesta. Su origen es el descubrimiento del sepulcro jacobeo. Hay autores que ven un origen anterior, antecedentes hipercristianos en las costas gallegas. Un tema complejo de que no voy a desarrollar porque necesitaría varias conferencias. Solo diré que es una propuesta infundada basada en planteamientos esotéricos y sensacionalistas. Los cultos celtas aludidos son locales, no peregrinantes a través de una Europa hasta entonces sin caminos existentes para poder hacer lo que hoy entendemos por una peregrinación. Entonces, en definitiva, el enigma puede entonces plantearse así. ¿De quién son los restos que allí se veneran? ¿Es verosímil que sean los de Santiago? Aquí estamos ya entrando en faena. Pasar. El hallazgo del sepulcro se produce en el primer tercio del siglo IX, pero no en el 813 que citan las primeras fuentes, buscando sin duda el prestigio de Carlomagno, que falleció en el 814. El 813 es un imposible histórico, pues aún no regía en Iria el obispo Teodomiro, que es el protagonista del hallazgo, y no será titular hasta el año 819, en que todavía firmaba como titular Kendulfo, su antecesor.
Tuvo que ser, por tanto, después del 820 y seguramente antes del 830. El 825 citan algunas fuentes. Es aquí, a partir de este momento, cuando surge Compostela como núcleo urbano que inicia la llegada de peregrinos. Pasamos. El Camino de Santiago. Oye, ¿yo puedo pasar aquí? Ah, no, perdona. Estaba haciendo una prueba. Seguimos. El Camino de Santiago se convierte en una realidad objetiva. Se fija la ruta a medida que progresa la Reconquista, se crean puentes, monasterios, hospitales en ayuda al peregrino, y el Camino de Santiago es protegido con edictos reales para repoblar, colonizar y desarrollar las tierras. Puedes pasar al siguiente, que atraviesan el camino. La concesión papal del júbilo refuerza el Camino de Santiago como expresión cultural cristiana de Europa. Se atribuye al poeta alemán Goethe decir que Europa nació peregrinando a Compostela y que el cristianismo es su lengua materna. Lo cual sea no cierto, porque algunos críticos lo cuestionan. Pasa a la siguiente foto. Nos explica que Santiago, que San Juan Pablo II era en Europa en 1982, y me emocionan estas palabras porque fui testigo de ellas en directo, decir desde Compostela a Europa: vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. Pues bien, la tradición jacobea es una de estas raíces y merece un análisis de su contenido. Análisis que debe empezar por la figura del apóstol Santiago. Pasamos. Históricamente, Santiago el Mayor es un personaje bien identificable. Se trata, como digo, de Santiago el Mayor, hermano de Juan Evangelista, hijo de Zebedeo y Salomé, que vive en Betsaida, donde dispone de una herencia familiar centrada en la pesca. Pasamos. La llamada de Cristo a los apóstoles se sintetiza en las Escrituras, pero entre Cristo y Santiago hay relación materna, probablemente eran primos hermanos por parte materna, cercanía geográfica, convivencia previa, como detectan sobre todo las bodas de Caná, donde la familia Zebedeo asiste, y es el propio Juan quien nos lo relata. Hay conexión, por otro lado, a través de Juan el Bautista, también primo de Cristo. Es decir, que lo que se cuenta como un instante en las Escrituras es un proceso de conocimiento mutuo. Y se entiende así que Santiago, junto con su hermano y Pedro, sean los predilectos de Cristo, como acredita su presencia en momentos estelares. La transfiguración en el monte Tabor, la resurrección de la hija de Jairo, la oración en el huerto de Getsemaní, y que reciban del maestro un nombre específico, los dos hermanos. El término Boanerges, hijo del trueno. Pasamos. En la escena de la petición materna, su madre Salomé pide a Cristo un lugar preferente para sus hijos, momento que es aprovechado por el maestro para ganar el compromiso de los hermanos Zebedeo, que efectivamente beberán su cáliz, y aprovecha para aleccionar a todos. El que quiera ser el primero allá, arriba, tiene que ser el último aquí, es decir, tiene que ser servidor de todos. En fin, son algunas pinceladas que doy rápidamente sobre la dimensión humana e histórica del apóstol Santiago. Pasamos. Como personaje legendario, tras la resurrección y ascensión de Cristo, algunas fuentes sitúan a Santiago predicando en España, y en su retorno a Jerusalén es apresado y condenado a decapitación por Herodes Agripa. Sus discípulos toman el cuerpo, lo llevan al puerto de Jope o Jaffa, lo embarcan y trasladan por mar a Iria Flavia, en 7 días y por 7 discípulos, dicen algunas fuentes. Se presentan a Lupa, la llamada reina Lupa, noble hispano-romana, que ostenta la autoridad local, quien los envía al legado romano de Duccio, quien los apresa como fugitivos de Roma, pero son liberados por un ángel, huyen y son protegidos por el hundimiento de un puente, vencen a un dragón
y amansan a unos toros bravos por la fuerza de la señal de la cruz, toros que conducirán mansamente el cuerpo del apóstol hasta su lugar de sepultura. Todos estos fenómenos, un tanto extraordinarios, sobrenaturales, generan la conversión de Lupa, que es bautizada y dona el lugar de sepultura para el cuerpo del apóstol. Esta sería una síntesis de la leyenda jacobea, una leyenda hermosísima que se puede contar más despacio y con más elementos que yo me he saltado. Pasamos. En la leyenda de Santiago hay dos partes. Una de la predicación de Santiago en España y otra del traslado de los restos a Galicia por sus discípulos, desde Jerusalén y una vez ejecutado, martirizado. Son, como digo, dos partes de una tradición. Se podría decir dos tradiciones en uno. La primera, como digo, que sitúa a Santiago en España y se refuerza en testimonios documentales, al principio orales, finalmente documentales, que sugieren la existencia de una tradición que se transmite a través de los siglos. La segunda, en el siglo IX, y con dos elementos. Primero, la revelación de la tumba del apóstol, en lo que es dado en llamar la inventio, o el descubrimiento del sepulcro. Y otro posterior, que relata el traslado de los restos de su tumba, la translatio. Pasamos. Cada una de estas dos partes tiene su entidad y a la vez refuerza la otra, como dos partes de una misma tradición, que anuncia ya Beda el Venerable, que en el siglo VII habla de la predicación de Santiago en Hispania, y lo asocia a su traslado. Los huesos sagrados de este bienaventurado apóstol fueron trasladados a Hispania y en su parte extrema, refiriéndose a Galicia, puesta salvo frente al mar Británico. No son las Islas Británicas de las que nos está hablando Beda el Venerable, ni la Bretaña francesa, sino Britonia, en el noroeste hispano. ¿Veis arriba al norte? Britonia. Bueno, pues es el nombre al que se está refiriendo Beda el Venerable y que hoy sigue existiendo con un nuevo topónimo, San Martín de Mondoñedo. La conexión entre las dos partes de la tradición jacobea es, por tanto, anterior a los textos de la inventio y de la translatio. Es decir, es anterior al propio descubrimiento de la tumba apostólica, lo que da solidez a la tradición jacobea, una autoridad que no nos autoriza a pensar que la tradición es desechable, que no merece estudio. Vamos a ver a partir de la siguiente, cuáles son los fundamentos de la tradición jacobea, es decir, qué es lo que hay que nos permite diferenciar lo fantástico, que es mucho, como estamos viendo, de lo objetivo, que también lo tiene. Y lo voy a hacer con un elemento, pues, posiblemente el más fantástico de todos, la barca de piedra. Porque las versiones más antiguas nos dice que Santiago llegó a la costa gallega en una barca de piedra. Por cierto, la Iglesia es la primera en rechazar esto. Son las tradiciones orales y populares, nunca eclesiásticas. En definitiva, esta barca de piedra será pronto un recurso fácil para los detractores ante la imposibilidad de que flote. Y que lleva a la conclusión de que la tradición jacobea es un relato mítico que no merece tratamiento ni estudio científico. Pero, ojo, porque la barca de piedra no es un elemento constante, aparece en las versiones populares antiguas de transmisión oral, como he dicho. Pasamos, porque hay lugares de Galicia, como por relatar los más conocidos para nosotros, por lo menos, Musía y San Andrés de Teixido, que son ricos en acantilados con formas de nave que incitaban sobre todo a la creencia de las gentes primitivas, ¿no? Aquí están los restos de las naves que trajeron al apóstol, a los soldados, a los héroes. Pero es que además hay barcas de piedra en otros puntos del litoral atlántico de Europa, Irlanda, Bretaña, Gales y Cornualles. Es decir, estamos ante la difusión de un elemento arcaico que impregna la tradición jacobea, pero que no es la propia tradición jacobea. Otra explicación, probablemente mucho más significativa y objetiva, es que barca da pedra no está haciendo alusión al material del que la barca está hecho,
sino a la función que desempeña el traslado de mineral, oro y estaño, fundamentalmente, por vía fluvial y por vía marítima, en sintonía con la ruta del estaño que inauguraron los fenicios y continuaron los romanos. Es decir, que sin una pretensión demostrativa, Barca de Piedra tiene una dimensión lógica que no autoriza a desestimar a priori la tradición jacobea. Fijaros lo que os estoy diciendo. La barca de piedra es una idea objetiva. No quiere decir que sea fuera de piedra, sino que era una barca que transportaba personas. Así ocurre, podríamos hacer con otros elementos que mitifican el relato jacobeo. Los 7 días, los 7 discípulos que usan es el uso bíblico del 7. La lucha con el dragón, con los toros bravos, habla de la superación de dificultades. El ángel timonel, la mano divina que guía la nave, el hundimiento de un puente que protege a los discípulos que huyen de su perseguidor, habla de la protección divina. Es decir, la conclusión de esta hermosísima leyenda es que a pesar de su fantasía acumulada a través de los siglos, guarda un contenido coherente y comprensible que constituye un primer sustrato de verosimilitud de la tradición jacobea que invita a continuar su análisis. Pasamos para hablar a partir de este momento de las Escrituras, porque en los Hechos de los Apóstoles contrasta que de los 3 apóstoles favoritos, Pedro, Santiago y Juan, consta la presencia en Hechos de los propios apóstoles Pedro y Juan. Aquí lo vemos en el milagro del tullido y frente al silencio absoluto que hay sobre Santiago, del que nada se dice hasta su martirio. Es algo que nos sugiere que Santiago no está y cabe interpretar este largo y vacío como una ausencia por un viaje lejano y duradero. España, a lo mejor. Vamos a ir viendo cómo este rompecabezas va cada vez añadiendo más pruebas de verosimilitud. Pasamos para decir que la muerte de Santiago, sobre ella hay una escueta mención de las Escrituras. Frente a la información de un personaje muy secundario a Santiago, del que sin embargo los propios Hechos de los Apóstoles nos dan importante información, diciéndonos su nombramiento, su labor, su arresto, su discurso, su muerte y su entierro. De Santiago nada. Lo cual cabe interpretar que allí no fue sepultado. ¿Cómo si no podemos explicarnos el vacío de uno de los predilectos del maestro? Desconocimiento por una evacuación clandestina del cuerpo es el argumento al que cabe pensar que da respuesta coherente, lógica, limpiada las fantasías, ¿no? Y de su sepulcro, pasamos a lo siguiente. No hay sepulcro sepulcral jacobeo en Jerusalén ni en Palestina. Hay alguna mención aislada, carente de crédito tangible. No me quiero entretener en ellas porque no dicen nada ni tiene que ver con algo tangible que se pueda. ¿Dónde está dónde están los huesos? ¿Cuál es la sepultura? ¿Cuál es el cuerpo al que hay que dar culto? No fue enterrado allí, en una palabra. Hay memoria, eso sí, de que allí fue decapitado. El culto armenio, aquí tenemos el barrio armenio de Jerusalén, y a la derecha la capilla de la decapitación de Santiago el Mayor. Una capilla en la que se recoge la tradición de que allí, en la parte inferior, es el lugar donde cayó la cabeza. Pero la propia tradición armenia recoge que el cuerpo fue trasladado a Hispania. Pues bien, la ausencia de la figura de Santiago en las Escrituras, la carencia del culto sepulcral en Jerusalén y en toda Palestina, y la tradición armenia justifican que Santiago se ausentó largo tiempo, que a su vuelta fue ejecutado y que luego clandestinamente fue evacuado a un lugar lejano, España. Hasta ahí vamos a llegar. Pasamos. Sobre la decapitación, Herodes Agripa, que entonces vivía en Roma, fue educado en Roma durante prácticamente toda su vida. Al ser restituido en el gobierno judío, para avenirse con los judíos y el Sanedrín, que no pensaba muy bien de él, aquí los romanos nos mandan
a este que dice que es judío. Bueno, pues tenía que demostrar que era judío. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué puedo hacer? Preguntaba al Sanedrín. Le dijeron, pues detiene a Santiago. Detiene a Santiago y le condena por traición al judaísmo. Una pena que, según algunas fuentes, dicen que fue decapitación sin sepultura, el mayor desprecio que se puede hacer a un judío. A un judío y a cualquier persona que muere y que es decapitado, ¿no? Todo esto ocurre, pasamos a la siguiente, de una manera simultánea casi con la liberación de Pedro, porque Pedro es detenido después para justiciarle y ganar crédito ante los judíos. Ha ido fenomenal con Santiago, ahora vamos a cepillarnos al líder. Bueno, pero las escrituras nos cuentan que se produce la liberación de forma milagrosa. Y esto produce una enorme contrariedad a Herodes y anuncia que va a tomar represalias con la guardia. Piensa que es la culpable o la que le ha ayudado a huir. Entonces, en aquella época, el cristianismo tenía apoyos tanto en la sociedad judía como en la romana. Lo que nos hace pensar no es nada descartable pensar que hubo una trama liberadora que salva a Pedro y no llegó a tiempo de salvar a Santiago. Lo cual no quiere decir que no fuera un milagro. Dios se libra, se ayuda de la ayuda de la gente para, no hace falta que sea algo sobrenatural necesariamente. Fue liberado, esto es lo cierto. Y la verdad es que esto ocurre, lo más trascendente es que ocurre durante la apertura a los gentiles, que es lo que choca frontalmente con el judaísmo y genera la persecución de los apóstoles. Por tanto, la represalia anunciada por Herodes y la falta de un sepulcro en Jerusalén dan sentido a que la explicación que hay detrás es una evacuación clandestina. ¿Cómo se produjo esta evacuación? Otro paso más. Pasamos. Otro paso más es precisamente el que la traslación, traslado de un cuerpo muerto constituye, y además a tanta distancia, nada más que a la otra punta de Europa, constituye una enorme escollo, pero que sin embargo se entiende al recordar que los propios hechos de los apóstoles, las propias escrituras nos hablan de Simón el Curtidor, que tiene su casa visitable, forma parte de la tournée turística de los turistas cristianos que quieren ver los comienzos del cristianismo. Bueno, un hombre experto en el trato de cuerpos y de pieles, que reside en Jaffa, que es fiel al cristianismo, que hospeda a Pedro y probablemente también a otros apóstoles, y que estando Pedro en esa casa, fue allí requerido por Cornelio. Otra pieza del rompecabezas, porque Cornelio, el primer gentil bautizado, fue centurión de una corte itálica. Y no estoy hablando de Italia, hablo de Itálica, en la Bética hispana, cerca de Sevilla. Como fueron de allí, probablemente él mismo y parte de sus soldados. De manera que ante la amenaza, la amenaza de represalia por Herodes, esto justifica perfectamente la fuga del cuerpo de guardia, llevándose a Santiago, tratado por Simón el Curtidor, vía marítima hacia la Bética hispana. La vieja tradición jacobea, como creo que estoy haciendo ver, no es una opción increíble, una cosa sorprendente, fabulosa, sino absolutamente coherente y factible ante la muerte del apóstol Santiago. Pasamos para dedicarnos un momento a la travesía Palestina-Galicia. Es importante decirlo, porque esta travesía era ya dominada, muy dominada, por los fenicios que fundan Cádiz en 10 siglos antes de Cristo, fijaros, y que siguen la ruta del estaño hasta las islas británicas. Fijaros en este plano como la ruta de los fenicios, que acabo de nombrar, para su comercio, para la comercialización del estaño, etc., es idéntica
a la que debió seguir la traslación jacobea. Es decir, el tema, quiero insistirlo y quiero dejarlo bien claro, la ruta era plenamente conocida y familiar, sobradamente conocida, primero por los fenicios, mucho antes de Cristo, y luego, por supuesto, por los romanos. Por otra parte, pasamos, la existencia del puerto romano de Iria Flavia, existente ya en tiempos de Tiberio, es decir, en tiempos de Cristo, permitía el traslado de un judío desde Palestina a Iria en el siglo I. No en una nave de piedra, sino en una bien calafateada, de las que hacía periódicamente la ruta entre Palestina y Galicia, y hasta las islas británicas. El Finisterre era, por otra parte, una referencia apostólica. Daréis testimonio de mí en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra, dicen las Escrituras, en donde el evangelista Lucas está haciendo alusión expresa a este nombre. Pasamos. El hallazgo sepulcral de Teodomiro plantea las grandes incógnitas. ¿Por qué Santiago? ¿Por qué en España? Pues el tumbo A, un archivo, un cartulario que coleccionaba los privilegios de los monarcas, guardando documentos desde la época de Iria Flavia, cuando aún no existía Compostela, pues señala que los obispos de Tuy y Lamego, sometidos por la presión a los que son sometidos por la invasión musulmana, son recibidos y se les presta tierras y hasta recursos para su desarrollo personal y colectivo, y se hace, lo más interesante, en honor de Santiago, un siglo antes de la Inventio. Ya el obispo de Iria, por lo tanto, conocía que Santiago tenía cerca su sepultura. Entre los siglos V y VIII, V y VIII, en Galicia, Asturias, Francia, Inglaterra, Portugal, surgen iglesias dedicadas a Santiago, antes del descubrimiento, lo cual nos está indicando que el culto y la proximidad del sepulcro podrían estar relacionados. Y la exhumación que protagoniza Teodomiro pudo ser la de una tumba escondida, pero de existencia local conocida. Pasamos. En la epístola a los romanos, Pablo anuncia su propósito de ir a España, en términos que sugieren una evangelización previa. Parece ingenuo, pero yo lo veo muy significativo. Dice literalmente: espero que me encaminéis hacia España. Habla más de una vez. Pero en definitiva, en esta fase que he extraído, parece pedir indicaciones de a dónde y cómo ir. Pasamos. Una tradición europea sitúa a Santiago en España, enviado por Pedro y Pablo. Lo que más allá de su veracidad, acredita que España fue objetivo apostólico. Es un territorio importante. Se llegó a decir de España que era más romana que Roma. En definitiva, tenía una iglesia establecida, suficientemente establecida, ya en el siglo II, como reflejan las citas de San Ireneo de León en el año 180, Tertuliano en el 202, Cipriano de Cartago en el 255, o las persecuciones romanas al cristianismo que acreditan su gran arraigo en la península. El cristianismo, en definitiva, en España está bien instaurado, no digo absolutamente instaurado, pero sí con focos importantes en el siglo II, y sus inicios tuvieron que ser muy anteriores, porque nada se crea por generación espontánea, pero símilmente durante el siglo I. Entonces, ¿cómo se olvidó? Pasamos. ¿Cómo se olvidó? Pues bien, en este cuadro sobre los territorios de predicación y sepultura, los códigos anteriores a la inventio, al descubrimiento del sepulcro,
expresan una unidad de destino, sobre todo en lugar de sepultura, una unidad de destino en los apóstoles, frente al destino plural de Santiago. Palestina, Judea, Marmárica, Galicia. ¿Qué es esto? ¿Qué lío es este? ¿Cómo se puede explicar esto? Pues yo creo que no es extrañar. Hay una confusión, lo que yo llamo una confusión de los Santiagos. Santiago el Mayor, Santiago el Menor, hasta dos Santiagos en el cuerpo apostólico, Santiago el Feo, Santiago el hermano del Señor. Se citan otros más Santiagos, no de esta talla, se citan, pero yo sí quiero incluir un quinto, Santiago Baradeo, muerto en el año 578, con adeptos a los que se llamaba jacobitas, que predicó y murió en Marmárica. De modo que la tumba citada allí, por una serie de códigos que lo mencionan, no están hablando de la sepultura de Santiago el Mayor, sino la de este Santiago Baradeo. ¿Qué es lo que ocurre? Por tanto, pues que se amalgama la figura de un macrosantiago único, genérico, en el que se confunden los personajes y el lugar de predicación y el lugar de sepultura. Pasamos. El descubrimiento, una escena hipotética del descubrimiento de la sepultura y de los restos romanos perdidos de hacía siglos. El descubrimiento se hace también conforme a un relato legendario. En tiempos de Alfonso II el Casto, el ermitaño Pelayo ve luminarias en el bosque Libredón. Informa a Teodomiro de Iria, que acude al lugar, desbroza el terreno y halla un mausoleo funerario en cuyo interior descubre una tumba que, en base a los conocimientos que ya tenía, identifica como la tumba del apóstol Santiago. Pasamos. El hecho es interpretado como oportunismo, un oportunismo militar para el que todo sería un montaje al servicio de la reconquista, y un oportunismo eclesiástico para el que todo sería estaría al servicio de la Iglesia. Es un argumento aparente que se ha tragado mucha gente, pero que es absolutamente inconsistente, porque Santiago ya era motivo de culto en el norte hispano y proclamado para patrón y protector antes del hallazgo de la tumba. Es decir, entre el inicio de la Reconquista, año 722 con la batalla de Covadonga, y la Inventio, que pudo ser entre el 825 y 829, hay en definitiva más de un siglo, y tardará 7 siglos más en lograrse. Establecer una relación causa-efecto aquí entre el Santiago, Matamoros y la Reconquista es inconsistente. Por no decir, tienen credibilidad completa. Pero el oportunismo deja su huella y se cuestiona la historicidad tanto de Teodomiro como su descubridor, como el de Compostela, la ciudad en donde se encontró. El dilema está servido. Todo es montaje. ¿Hay algún punto de verosimilitud? Pasamos. Son las excavaciones arqueológicas del subsuelo de la Basílica Compostelana las que documentan y resuelven, a mi entender, este dilema. Las teselas o fragmentos de mármol y de pórfido propias de los mosaicos romanos, o los objetos de vidrio de los siglos I y II que se encuentran en la tumba, confirman la existencia de un asentamiento romano alto imperial reconocible por la arqueología como raíces del fenómeno jacobino. Pasamos. Los estudios arqueológicos de 1988 revelan la existencia de fenestellas martiriales en los sepulcros de los discípulos
son estos agujeritos, aquí vemos una, estas ventanitas, para introducir elementos, prioritariamente telas, fragmentos de tela que por contacto con los huesos del mártir se hacen una reliquia. Los católicos somos los cristianos, los creyentes somos así, somos una reliquia y pensamos que tenemos ya al santo con nosotros, ¿no? Y lo que tenemos es un trocito de tela que ha tocado un hueso del santo, del mártir en cuestión. En todo caso, a pesar de estas limitaciones, es la prueba de que estamos ante culto cristiano. Culto cristiano, protocristiano, antiquísimo, ¿no? Del siglo I. Además, en el tapón, estas fenestellas no estaban siempre abiertas. Por dentro se ponía un tapón, una piedra, en que en una de ellas hay una inscripción que dice Atanasio mártir. El nombre de Atanasio, creo que sabéis, es el de un discípulo de la leyenda. Y está escrito, además, en grafía griega y hebrea, siguiendo las mismas connotaciones de la grafía del cementerio del Monte de los Olivos de Jerusalén. Este es un dato, es un argumento de enorme consistencia, muy favorable a la tradición jacobea. ¿Hay alguno en contra? Vamos a verlo. Pasamos. La conclusión de todo esto, con las imágenes que estamos viendo, fijaros que estamos viendo este es el suelo de la catedral, como hemos visto antes, levantado, con una necrópolis, con elementos de culto cristiano del siglo I. La conclusión es que Compostela no es un invento, ni un montaje, sino un verdadero hallazgo, con antecedentes no reflejados en las crónicas. La arqueología nos pone ante los ojos las pruebas de lo que mucho de lo que no se ha contado, y que guarda una sorprendente aproximación con la legendaria tradición jacobea. En la evolución del sepulcro y su culto caben describir 4 fases, que lo vamos a ver en las siguientes 4 diapositivas. La primera, fase de mausoleo romano precristiano, inicios o mediados del siglo I. Es el panteón funerario familiar de la noble hispanorromana Atia Moeta, que aparece en el título sepulcral. A partir de cierto momento, acepta el enterramiento de un personaje emblemático compatible con el apóstol Santiago. Fase 2. Siguiente. Cristianización y culto sepulcral, inicios del siglo II. Sepulturas de los personajes identificados como Santiago y sus discípulos Atanasio y Teodoro pasan a ocupar el lugar preferente. Los antecesores ya han muerto hace ya varias décadas y ellos pasan a ocupar el lugar preferente porque son los que reciben el culto. Y en la parte superior se instala un altar construido con el título sepulcral. Es decir, lo que era un mausoleo privado se convierte en un templo cristiano de culto colectivo. Pasamos a la fase 3, fase de ocultamiento, de los mediados finales del siglo II. Se construye un muro envolvente y otro de contención del terreno para dar estabilidad. Está todo construido en una pendiente. La consecuencia es que se busca ocultar bajo la tierra el edificio. El cristianismo está perseguido y los cristianos del momento piensan que están en riesgo y lo tapan, lo esconden, lo ocultan. Y lo que va a generar en la siguiente fase, que lo vamos a ver después, la proliferación de vegetación abundante que deja soterrado el conjunto. Pasamos entonces a la siguiente etapa. La necrópolis paleocristiana, cuarta fase. Necrópolis paleocristiana, finales del siglo II, aparecen en las primeras tumbas y a partir del siglo III
se sitúan enterramientos cristianos hasta el siglo VII, en que se suspenden por despoblación y seguramente por hambruna, por enfermedades, por guerras, enfrentamientos bélicos. Se minimiza la actividad local y el lugar queda sumergido en vegetación, oculto hasta su descubrimiento. En todo este tiempo se han sucedido sepulturas romanas, suevas y medievales, todas con un elemento común, el culto cristiano. Hablándonos de un culto común que se transmite. Este proceso dinámico, desde el mausoleo pagano, encuentra una serie de criterios que acreditan la continuidad de los restos compostelanos. Bien, aquí puede estar el cuerpo de Santiago, lo creemos así, pero y durante todo este tiempo, ¿cómo podemos acreditar que ahí sigue? ¿Es posible? Lo es. Área de San Payo, siguiente. El área de San Payo es el título pagano original del mausoleo, reconvertido en ara cristiana para el culto de 3 hombres venerados que centralizaron la ocupación del mausoleo entre finales del siglo I e inicios del siglo II. Su inscripción conecta, por otra parte, con la reina Lupa de la tradición jacobea, Atia Moeta, que se entiende Moeta o se interpreta como majestad, y que algunas fuentes identifican como un miembro de la nobleza romana. La siguiente imagen nos muestra el mosaico sepulcral, un mosaico de factura romana. Su estratigrafía, que es el procedimiento por capas que utiliza la arqueología, revela que fue instalado a mediados del siglo II, justamente cuando se produce el traslado de las tumbas, supuestamente de Santiago y de sus discípulos Damaso y Teodoro, a su nuevo ocupamiento, a su nuevo emplazamiento principal del mausoleo. Y a partir de aquí hay lo que se llama un silencio arqueológico entre la segunda mitad del siglo II y el siglo IX, en que Teodomiro opera el descubrimiento. Es decir, lo que Teodomiro descubre estaba allí sepultado desde el siglo I y trasladado a otro lugar de la propia sepultura en la mitad del siglo II. Y en todo este tiempo no se realizó ningún otro enterramiento. No estoy hablando de quimeras, no estoy hablando de cosas sobrenaturales. La arqueología tiene este procedimiento que es capaz de decir si ha habido movimientos terrenales y por tanto ha habido posibles enterramientos, y la respuesta es no. Luego diré por qué es importante esto. Lauda de Teodomiro, la siguiente imagen, es la lápida de la tumba del obispo que halló el sepulcro. Es un personaje histórico real. Esta lápida que se descubrió en las excavaciones de 1955, es una gran losa granítica con una inscripción que nos revela la fecha de la muerte de Teodomiro, 20 de octubre del 847. Es un argumento que certifica la historicidad del personaje y la importancia de su hallazgo, que generó el traslado del propio titular de la sede de Iria a la naciente Compostela, sin autoridad eclesiástica, que de la Iglesia, ya sabéis cómo es la Iglesia, es muy jerárquica. Y este hombre dijo, fuera jerarquía, yo me voy a Compostela porque ahí está el santo al que debo todo el culto que puedo darle. Seguimos. Un hecho importante, muy importante, que acredita un poco esta permanencia de los restos, es el ataque a Compostela en el año 997 por Almanzor, entre sus muchas campañas que fue arrasando. Los cristianos le llamaban el terror de las... Bueno, no recuerdo bien, despertaba pánico. Bueno, pues Almanzor
ataca Compostela y esta fase, esta intervención es una clave en la integridad del edículo y de su contenido. Hay una coincidencia valiosísima entre las crónicas árabes y cristianas, que no coinciden nunca en nada, porque cada uno tira para su lado. Aquí fuimos nosotros ganadores, aquí conseguimos hacerle huir y los otros cuentan lo contrario. Aquí coinciden los dos una vez. Es curioso, la única vez que coinciden, lo cual da un gran valor histórico. Almanzor encontró un monje sentado junto a la tumba del santo y incluso ambos reflejan un pequeño diálogo entre ambos. ¿Qué haces ahí? Le pregunta Almanzor. Honrar a mi señor Santiago, respondió el monje. Y Almanzor, que era un hombre de creencia, los musulmanes y los cristianos eran los llamados en aquella época hombres del libro, ellos el Corán, la Biblia, los cristianos. Pues mandó poner guardia de protección tanto al monje como al sepulcro. No fue profanado. Otro momento, pasamos a la siguiente, es un momento relevante, Diego Gelmírez. Diego Gelmírez, cuando ha construido ya casi su carta, el remate, que lo hará el maestro Mateo, está muy avanzada con la catedral, eh, tiene que vencer la resistencia del cabildo para tirar ese monstruo, que era realmente horrible, en una catedral hermosísima, de todos los elementos ornamentales que estaba él empeñado en dispendiar. Ahí ese monstruo en medio del altar, en plena, y consiguió, con bastante resistencia, tuvo que casi pelearse con el cabildo, para que fuera seccionada la parte visible y dejara soterrada la parte, como creo que el dibujo expresamente bien. Entonces allí quedó un baldaquino, un altar, con piedras preciosas, con materiales de primera calidad, etc., ¿no? Una consecuencia tuvo este fenómeno y es que dejó sin acceso, probablemente también lo pretendía para no dar más reliquias a nadie. Y que le dejaran, sí, a base de dar reliquias, se llevasen todo el tomate, ¿no? Bueno, pues secciona el edículo, pero al mismo tiempo imposibilita el acceso a la cripta sepulcral y, y antes, eso sí, da una última reliquia a Pistoia, la reliquia de Pistoia. Veremos luego la enorme importancia que tiene esta reliquia dada por Gelmírez, San Atón de Pistoia. Damos un salto de siglos y pasamos al año 1879, en donde el cardenal Pallá, que aquí vemos, con la excusa de hacer reformas, hace excavaciones y tras varias prospecciones arqueológicas, termina por localizar, es la que vemos aquí, está por debajo, termina por localizar un nicho alternativo en el trasaltar, a pocos metros, realmente. La crucecita del centro es el lugar donde estaba y el cuadro detrás es donde lo transportan, es decir, 1,5 metros, 2 metros. No, pues ahí lo esconden. ¿Por qué ocurre esto? Pasamos al siguiente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué eso lo han cambiado? Pues no es fácil, no es difícil repasar la historia y ver que 3 siglos antes, el arzobispo Juan de San Clemente escondió los restos ante el ataque del pirata Drake en 1589 a La Coruña, amenazando con llegar a Compostela y profanar sus reliquias, que las concebía como el principal emporio de la superstición papal. No lo logró porque se procedió a la defensa heroica de A Coruña, con María Pita a la cabeza, pero el hombre, viendo que esto podía repetirse, guardó el secreto, dejó los restos escondidos, con tanto celo, porque no dijo ni pío a nadie, a 2 o 3 personas que terminaron por morir sin transmitir el mensaje de, oye, que esto está aquí.
Contándose lo que desaparecieron los que sabían sin comunicarlo, y durante casi 3 siglos, el lugar permaneció ignorado. Estaba al lado, pero la gente no tenía ni idea de ello. Pasamos. Los restos se sometieron a un riguroso análisis, porque aquí están los... Fijaros que esta primera foto de la izquierda es la que se podemos ver si vamos subiendo al camarín del apóstol para dar el abrazo, que no se puede dar de un momento a otro cuando nos autorizan, porque todos tenemos una ganas loca de darle un fuerte abrazo al apóstol. Yo por lo menos, no sé vosotros. Bueno, pues ya acercándonos vemos que hay una barandilla y dentro están dos losas, que son las cubiertas del nicho alternativo donde se descubrieron los restos sepulcrales. Bueno, pues estos restos que se encontraban allí fueron sometidos a riguroso análisis antropológico y químico por los catedráticos de la Universidad de Santiago de Compostela y llegaron a la conclusión de que eran 3 varones de la antigüedad propia de los tiempos apostólicos, detectando restos, importante, de cera y de impregnación roja de los ladrillos romanos de la tumba original. Importante, porque esto permite detectar, se interpreta fácilmente, se actuó con precipitación y nocturnidad, ¿eh? Y los restos fueron trasladados de la tumba romana, por eso están llenos de pigmento romano, de color ladrillo, y se trasladaron al nicho alternativo. Es decir, los mismos restos enterrados en el edículo romano en el siglo I y los mismos restos hallados por Tulomiro en el primer tercio del siglo IX. Aquí es cuando pasa un elemento importante, juega un papel importante la reliquia de Pistoia que antes mencioné. Pistoia, cerca de Florencia, en Italia. Fue, como digo, la última donación de Germínez a San Antón en 1138. Luego se descubrió, fijaros, que se trataba de un fragmento de la apófisis mastoide del hueso temporal del cráneo. Yo sé de los que os estoy hablando, soy médico y me queda algo de recuerdo de todo aquello. Es decir, un fragmento muy concreto del cráneo, justamente, aquí está lo más sorprendente, justamente el que faltaba a uno de los cráneos compostelanos. Es decir, esto es algo, así todo, hay gente que sigue cuestionando las cosas, pero en su momento fue una confirmación inequívoca de la identidad de los restos eran los del apóstol Santiago y sus discípulos, y en concreto, con esta prueba se sabía cuál eran los restos del apóstol. La conclusión, perdón, me estoy saltando una cosita, pasamos, y es que a partir de esto el Papa León XIII emite en el año 1884 la bula Deus Omnipotens, declarando que los restos eran los de Santiago el Mayor y sus discípulos de la Superior. La conclusión de todo esto es que hay un hilo conductor continuo que habla de garantía en el origen de los restos y no de que sean el fruto de un montaje falsificador. Esto sí me lo voy a saltar, únicamente le voy a dar 2 pinceladas, pasamos. No pases todavía. Las teorías antijacobeas solo las voy a citar porque si no necesito otra conferencia. Las 3 teorías antijacobeas, precisamente las 3 de eminentes hombres eclesiásticos, lo cual acredita que la Iglesia nunca, dicen, como muchos se creen, sin saber lo que dicen, la Iglesia nunca modeló un fenómeno jacobeo a su medida. Son la hipótesis del silencio de Monseñor Duchesne, la hipótesis meritense de Fray Justo Pérez Durbel y la hipótesis priscilianista por Duchesne, el canónigo Cocheiras y otros muchos. Aquí se suman muchos. La hipótesis priscilianista, curiosamente, se suma el queso a la manteca. Las 3 demostradamente falsas. Solo la vieja tradición jacobea logra una explicación coherente. Quiero dar una pincelada, eso sí, ahora sí que pasamos.
para que esto tenga un mayor, más completo pasaje multidisciplinar, unas pinceladas sobre el carbono 14, que se pensaba que era una solución segura. Esto va a resolver el enigma compostelano, que yo he utilizado como título. Bueno, pues muy lejos de la verdad, porque no se trata de la calidad o de la seguridad que nos ofrece la prueba, que la tiene y mucho, y muy alta, sino la calidad de los restos, porque se trata de unos restos que han estado un siglo, más o menos, más, dentro de la urna de plata y 19 siglos fuera de ella. Y durante este tiempo han sufrido desplazamientos, cambios de ubicación, fragmentación, pulverización, mezclas y contaminaciones. El estudio es considerado, no por mí, sino por especialistas a los que he consultado y he leído, que la prueba no es recomendable, no determinante. Una gran prueba diagnóstica en medicina se debe indicar cuando hay posibilidades de que diga algo. Pero aquí no va a crear más confusión porque los especialistas piensan que lo que arrojaría sería un intervalo muy abierto de varios siglos que harían ineficaz el estudio. Y yo creo que ya vamos llegando hacia el final. Vamos terminando poquito a poco. Pasamos lo frecuente, es la urna de plata. Pasamos una más. Lo frecuente hoy día es dar gran valor a la vivencia del camino, como experiencia personal, y muy poco a la figura del apóstol. Se suele decir que la importancia de las reliquias es secundaria y la vivencia del camino es prioritaria. Esto cuando menos, porque hay gente que le trae sin cuidado las reliquias y lo que le importa es la vivencia del camino. Lo interesante, lo fabuloso que es la vivencia del camino. Ciertamente, cuando se vive el día a día, y lo sé por experiencia, como lo sabéis vosotros, cuando se vive el día a día el camino y lo que el camino nos propone, no se requiere cuestionar si los restos de la sepultura compostelana son o no los del apóstol Santiago. Obviamente. Pero pasamos, el camino de Santiago es cauce de una ruta de peregrinación y contenido ideológico y cultural de la misma, y ambos cauce y contenido definen su identidad geográfica, histórica y cultural. Camino y tradición son dos caras de una misma moneda. Ambas tienen su propio interés y juntas cobran su máximo valor. Es lo que intenta reflejar esta moneda, ¿no? Como conclusión final, pasamos. Esta calva es conocida para mí. Como conclusión final, mi propuesta es una hipótesis de verosimilitud sobre la venida de Santiago a España y sobre que los restos compostelanos son los suyos, por la concordancia de los muchos criterios revisados. Hablo de verosimilitud, no hablo de certezas, ¿eh? A lo mejor el misterio, si lo resolvemos definitivamente, ya pierde su gracia, ¿no? Por lo tanto, no hablo de certeza, sino de verosimilitud. Compostela y su camino son una referencia para el mundo y para la cristiandad. Quizás sea esta la clave del enigma y lo que hay en Compostela es una voluntad milenaria que hace legítimo el culto jacobeo y la peregrinación. Una peregrinación en donde lo sagrado y lo profano van de la mano. Gracias a todos por vuestra atención y gloria a nuestro apóstol Santiago.